Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra sesión del Club de Lectura número 8. Hoy estamos en María 138 para hacer el análisis del libro que propuso Susi, el libro Salvaje de Juan Villoro. Vamos a comenzar platicando sobre lo que beberemos hoy. El vino que vamos a abrir es que se llama RGMX Naranja. Es un vino mexicano originario del Valle de Parras, en Coahuila. Está elaborado con uvas Palomino y Riesling, y su color dorado con reflejos anaranjados ya anuncia una personalidad diferente. En aroma predominan los cítricos como la cáscara de naranja y el limón, acompañados de notas de pan tostado y un toque lácteo que le da cuerpo y cremosidad. En boca es fresco, equilibrado y con un final largo. Ganó la medalla de oro y la distinción Orange One Revelation en el concurso mundial de Bruselas, lo que confirma que este vino representa muy bien la calidad y creatividad del vino mexicano contemporáneo. Entonces nadie lo ha probado aquí, así que Javi nos hará los honores para servirlo. Somos un sacacorchos, ¿no? Wow. ¿Quién lo probó? Me llamó la atención que dice el toque lácteo. Ay, ¿cuál es el de ella? ¿No? ¿Sí está bueno? ¿Está bien? Sí, está bien. Por favor. ¿Usted? Muchas gracias. Ya no te va a tocar. Ya, eso fue todo. Ok, jugo de cítricos. Jugo de mezcal, limonchel, sí se ve naranja. Ah, ya te regresé tu libro, Javiercito, perdóname. Muchas gracias. No, muchas gracias. También estamos tomando una bebida que es como la de temporada del lugar, que está hecha a base de zapote negro. Tiene un poco de ¿Mezcal? De mezcal, limoncello y jugo de cítricos. También dice que le agregan como un poquito de ginger al final, pero está muy buena y está como escarchada con azúcar moscabado. Es muy fresca y se llama Mictlán. No nos vamos a morir, lo prometo. ¿A qué sabe? Es muy dulce. ¿Sabe cómo Y bueno, vamos a hacer un primer brindis literario por los libros que nos buscan y los vinos que nos encuentran, como este vino naranja que nos encontró. Salud. Salud. Y esa bebida de mezcal. Cuidado con Roberto porque él rompe la copa. Por mi lonja. Muy bien, ahora vamos a comenzar con las opiniones generales sobre el libro, ¿vale? A mí me gustaría hacer un comentario sobre que no pude leer el libro porque tuve diferentes actividades que me impidieron hacerlo. Entonces me siento muy apenado porque no sé de qué se trata y obviamente no sé de qué hablar. Y hablando de este tema, cuando nos dieron la capacitación de los clubs de lectura, nos dijeron que había un autor que es un autor francés que se llama Daniel Pennac, y este autor menciona los derechos que tenemos como lectores. Voy a leérselos: el derecho a no leer, el derecho a saltar páginas, derecho a no terminar un libro, el derecho a releer, derecho a leer cualquier cosa, derecho al bobarismo, derecho a leer en cualquier parte, derecho a picotear, derecho a leer en voz alta y derecho a guardar silencio. Entonces, dentro de este club de lectura, pues también tenemos derecho a no leer, entonces no pasa nada. Simplemente Omar quiso acompañarnos y pues estar con nosotros el día de hoy, entonces creo que está bien y está bien mejor decirlo para tomar en cuenta eso, y pues que él pueda a lo mejor colaborar o dar alguna opinión al respecto ya una vez que tengamos pues comentarios generales.
Bueno, yo voy a iniciar con las opiniones. Este libro me gustó mucho porque me recordó mucho a mi niñez. Yo creo que estaba muy centrado en leer otro tipo de cosas. Y cuando empecé a leer este libro, me recordó mucho a cuando de verdad leía porque en la escuela me mandaban. Era justamente esta clase de lecturas, que eran como muy, pues sí, escolares. Y al mismo tiempo empecé a leerlo, pero ya con ojos pues más críticos, y pues me di cuenta que pues sí, en la secundaria cuando me mandaban a leer, yo leía más por obligación y como que no profundizaba, pero ahorita sí me permití como leer, como profundizar un poquito más, y me enamoró mucho la historia, no por el hecho del libro que está que hay que buscar y eso, no, o sea, me enamoró el cómo trataban a la lectura como si fuera un ente vivo y que se expresaba a través de los libros. Entonces eso me gustó mucho, como que me ayudó a pensarlo como otro personaje más. Entonces me gustó, es un libro que sí recomendaría, sí pondré a leer a mis alumnitos y sí volvería a leer definitivamente. Bueno, para mí el libro Salvaje fue muy divertido. Creo que combina bien como la magia con el misterio y sobre todo la fantasía. Me gusta mucho el personaje el tío Tito, o sea, es mi favorito, sobre todo por las bromas que hace. Siento que pues son muy infantiles, muy de niños, pero me hicieron reír un buen. O sea, yo iba en el camión leyendo y yo así me soltaba la carcajada y de repente volteaba a ver a la gente como que se me quedaba viendo, pero creo que esa es justamente como la magia del libro. O sea, a mí de verdad sí me gustó mucho. Los últimos 3 capítulos un poquito flojitos porque ya sabía cómo iba a terminar. O sea, lamentablemente como que sí como que lo intuía y hubiera querido un final un poco más largo, como que cerrara de otra forma, pero sí me gustó mucho. Creo que es un libro que volvería a leer, que recomendaría, y creo que sí es un libro que podríamos trabajar pues en todas las generaciones, pienso yo. Me gustó mucho, o sea, la verdad es que sí tenía ya muchas ganas de leerlo, lo había pospuesto, no lo había conseguido y por alguna u otra razón no lo leía. Entonces dije, lo voy a meter dentro de la ruleta del club de lectura y afortunadamente salió. Entonces soy muy feliz por haberlo leído. Y ya. Pues a mí también me gustó mucho el libro. No lo leí tan de corrido como otros porque por alguna razón me pasaba que no podía. O sea, que como que el libro me hizo esperar. A mí el libro Salvaje me hizo a ser más paciente, porque yo soy de las que lee de corrido y no me paro, y aunque me duela todo el cuerpo porque no me muevo, voy así, leo muchísimo seguido. Y este libro me obligaba así, o sea, yo sentía y decía, algo tengo que parar, y paraba. Y luego otra vez seguía y paraba. Y ya luego cuando vas leyendo, y dije, no, pues a mí este libro también me cambió. Me hizo cambiar algo en mí que es algo rutinario. Sobre su contenido, creo que sí, como dice Susi, sí combina estos elementos mágicos que tú dices, pero ¿cómo los libros se van a mover? ¿Pero por qué? Y al final les da esta personalidad, ¿no? Que nos decía Roberto. O sea, los libros tienen una personalidad. Y aunque aquí es con un lenguaje figurado, metafórico, pues literario al fin, creo que en el fondo sí es cierto que los libros tienen personalidad propia, porque su autor o autora les dotó de una personalidad que los hace únicos, ¿no? Entonces, a mí de manera general sí me gustó el libro, también lo recomiendo ampliamente. Creo que el lenguaje es ágil, fácil de leer, pero al mismo tiempo es muy refinado, ¿no? O sea, muy buscadas las palabras, muy auténtico. Esa es mi opinión. A mí el libro Salvaje me encanta. La verdad es que yo creo que este es uno de los libros que me encontró a mí hace algunos años. Es la 5ª o tal vez 6ª vez que yo lo leo. Y también me di cuenta de que conforme uno se va transformando, también uno va transformando los libros, porque había muchas cosas de las que tal vez yo ya no me acordaba o en las que no había puesto tanta atención, y ahora que lo volví a leer, lo volví a disfrutar mucho. Lo he leído tantas veces porque me encantó tanto cuando lo leí la primera vez, que se los he propuesto a mis niños de la primaria para leerlo, y la verdad es que ellos también se han transformado, pienso yo, con el libro Salvaje, porque pese a que en ocasiones se les hace un poco difícil el practicar la lectura como un hábito por el simple hecho de disfrutarla, creo que el libro Salvaje
ha sucedido así, porque lo vamos leyendo como por capítulos o por episodios y muchas veces les emociona tanto y les ilusiona que cuando apenas tenemos que ir con el 3, algunos ya se adelantaron, ya lo terminaron, ya te están contando lo que sigue más adelante y la verdad es que eso a mí me hace mucha ilusión porque justo creo que es un libro que habla acerca de los libros y de lo emocionante que puede ser la lectura, de lo importante y el impacto que puede tener en tu vida. Entonces la verdad es que a mí me encanta, me gusta mucho cómo escribe Juan Villoro porque además, como lo dice Adri, es un lenguaje sencillo, pero a la vez su contenido es complejo y el hecho de que siempre te mantenga como a la expectativa, como con el suspenso, creo que hace que siempre estemos pues con la ilusión de continuar para ver qué sigue, ¿no? Qué va a pasar más adelante. Entonces la verdad es que yo lo recomiendo 100% y lo volvería a leer más veces. No quisiera ser yo reiterativo, pero igual es uno de mis libros favoritos. Me encanta mucho la manera tan ágil en la que escribe Juan Villoro y quisiera comentar que es una lectura que, si bien de manera superficial podemos calificarla como infantil o tal vez para adolescentes, creo que los temas que trata son muy profundos y a mí me parece muy importante, por ejemplo, el tema del divorcio, cómo lo vive un niño desde esa perspectiva, y también me gusta que no sea un libro donde al final todo es feliz. O sea, al final no es que los papás regresen ni que deje el papá a su novia. Ay, creo que sí es el spoiler, le ponemos ahí alerta de spoiler. Sí, no, al final de cuentas la vida toma su curso y tú te tienes que adaptar, y también nos enseña que a pesar de eso, pues tú tienes tu propia historia. La historia de los demás no dependen de ti y tú tienes que ser feliz pese a todo. Entonces es un libro que a mí me encanta, lo recomiendo al 100%, 5 estrellas, y yo es la segunda vez que lo leo y lo leería una vez más. Me gustaría que nos mostraras tu libro, Javier. Sí, como no. Esta es una edición en pasta dura. A mí, ahorita antes de iniciar la grabación, comentábamos que a mí me gusta mucho tener libros. Hay algunos que no los he leído, pero o los compro 2 veces porque sale una edición de aniversario o trae el prólogo de alguien, y me encantan los libros. Está muy padre. Ya, Juan. Yo creo que el libro salvaje para mí al principio fue un poco difícil. Se me hizo muy simple al principio cuando lo empecé a escuchar, porque yo los escucho muchas veces por falta de tiempo, entonces los voy escuchando en el carro. Pero me pareció interesante como para la mitad cuando empezó a buscar el libro y que apareció que se enamoró de Catalina. ¿Sí era Catalina? De Catalina. Y dije, bueno, ya va a meter más personajes. Y luego me daba mucha curiosidad saber qué pasaba en el libro del cuento del corazón, del río en forma de corazón. Me daba mucha curiosidad ese libro. Me hubiera gustado que profundizara más en esas pequeñas historias. Al principio pensé que a lo mejor se estaba refiriendo en un libro que existía de verdad. Ya después me imagino que no sé, los que son expertos en este libro, supongo que no se lo inventó, ¿no? Es para la parte de la historia. Entonces, me gustó esa parte y siento que al principio, ya después lo fui meditando, y creo que al principio como que se me hizo muy simple, porque se me hizo algo muy fácil de leer, como si yo lo hubiera leído cuando tenía esa edad, porque fue cuando yo empecé a leer como a los 10, 12 años, fue que empecé a leer más y más y más, y se me hizo como que hubiera sido un libro que me hubiera gustado mucho en ese entonces. Entonces ya al final me gusta la parte de como que el realismo mágico, no sé si le pueda considerar un realismo mágico, que de repente está el niño muy normal y de repente los libros se mueven como locos o le pegan o lo buscan, y me daba curiosidad qué hacía el libro pirata, cómo le robaba sus historias a los demás. Y hay una actividad que vamos a hacer ahorita que es presentar un libro que nos gusta, y en el primero que pensé fue en un libro que se llama Cuentos escritos a máquina. Ahorita se los voy a enseñar y les voy a decir por qué me gusta y por qué siento que ese libro cambió como yo lo iba leyendo. Como les comentaba, vamos a hacer una actividad donde vamos a presentar nuestro libro. Yo lo quería guardar al final porque es el más chido de todos, obviamente. Bueno, no, pero sí siento que es un libro que yo lo empecé a leer justo a esa edad, que como a los 12, 13 años, porque se lo pidieron a mi hermana cuando iba en la primaria. Entonces vamos a presentar un libro que nos
que nos cambió la vida, o bueno, que sería como nuestro libro salvaje que nos encontró. Y yo siento que fue este. Esta es una edición muy viejita que encontramos un día en el mercado, pero se ve todo maltratado. Yo tengo uno que está prístino y nuevo. Este es el de uso, digamos. Pero este es un libro de un escritor italiano llamado Gianni Rodari, que escribía estos cuentos para niños y los publicaba en un periódico. A la gente le gustaron tanto que los hicieron libro y se los trajeron en esta colección de Alfaguara, muy bonita. Yo me acuerdo que a mi hermana no le gustó, a mi hermana, la chica, lo leyó y... Pero a mí yo dije, güey, es un libro súper chistoso. Forma de escribir este señor muy, muy graciosa. O no sé si sea la traducción, el doblaje del italiano al español, pero está muy, muy divertido. Cuando yo tenía, les digo, su edad, del niño del Juan Villoro, me imagino que era Juan él, ¿no? O sea, yo cuando leí la historia también siento que es como que él mismo el que está contando de cuando estaba en sus edades. Yo cuando estaba en su edad leí este libro y me dieron muchas ganas de escribir cuentos como estos. Y de hecho lo intenté. Por ahí tengo creo que algunos escritos todavía sobre eso. A lo mejor algún día se los comparto. Pero siento que este libro cambió conmigo. Porque lo puedo volver a leer y no me acuerdo ya bien de todo. Y eso que lo he leído muchas veces. Bien, para esta sección del libro que nos encontró, yo quiero comentar primero que había leído La Ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia y fue un libro que me encantó, me fascinó la manera de escribir, la ironía que tiene, la manera de ver las costumbres, la Ciudad de México, de observar a las personas y relatarnos al final de cuentas lo que somos. Y en la escuela donde entré a trabajar en la Ciudad de México hace ya más de 15 años, entre las cosas que había dejado el antiguo profesor de español, me encontré con un libro que se llama Los Relámpagos de Agosto. Y justamente pues yo tenía fresco a Ibargüengoitia, vi este libro y fue así como una revelación. Entonces lo leí y fue mi libro favorito también durante mucho tiempo, se lo recomiendo ampliamente y ya no voy a hacer spoiler, lo prometo, pero así es muy recomendable. Bueno, a mí un libro que me encontró en mi infancia, que me encantó porque además me lo regaló mi mamita, fue el libro de Momo, que pese a ser un libro aparentemente para niños, la verdad creo que también tiene un contenido súper profundo y que me acercó pues mucho a la filosofía por las reflexiones que en el libro plantea acerca de pues la razón de nuestra existencia, el cómo disfrutar realmente de la vida, el aprender a escuchar, el aprender a disfrutar de los momentos, el disfrutar también del presente y no pues dejarnos llevar por los hombres grises en este caso. Y pues la verdad es que es un gran texto que creo que aunque fue pensado para niños, a cualquier edad puede emocionarnos, puede conmovernos y también cambiar nuestra perspectiva para pues tener una vida más plena. Entonces, este libro a mí me encontró. El libro que a mí me encontró fue este librito de Marcela Lagarde y de los Ríos, Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Ahí le pones el bip. Este libro es un libro muy amplio, pero creo que a mí me encontró en un momento de mi vida que lo necesitaba, ¿no? Estaba como con muchas ideas en la mente. Yo he de confesar que para mí el feminismo, siendo yo adolescente, por ejemplo, sí era una palabra que me daba miedo, que era una palabra con connotación negativa, ¿no? O sea, que si yo la veía desde lo negativo, desde esto, está mal. Y entonces me reencuentro con el feminismo en la universidad, con muchas maestras y con muchos ejemplos de vida, y entonces lo empiezo a redescubrir, ¿no? Y en ese camino es donde me encuentro a Marcela, ¿no? A Marcela como pues escritora feminista con otros textos, pero cuando llega a mi vida justo fue como, no sé, yo no podría decir, porque no he leído toda la bibliografía de Marcela, entonces no podría decir que es su libro estrella, pero para mí sí fue el que me dio mucha luz en muchos sentidos que necesitaba, ¿no? Muchos conceptos y me ayudó a ponerme las gafas violetas por completo, ¿no? Creo que fue ese libro que sentó un parteaguas en mi vida y por eso siento que me descubrió. Yo dejé de leer un tiempo
entonces me enfrasqué mucho en ver películas, pero justo eran adaptaciones de libros. Entonces realmente primero vi la película, la adaptación que hicieron de este libro, después leí el libro, no lo leí en inglés, lo leí en español en el lector de libros y me enamoró mucho. Posteriormente a eso en una feria de libro lo encontré en 10 pesos y lo compré aunque sea en inglés porque me gusta mucho. Mucho de los sentimientos, de cómo nosotros podemos o tenemos derecho a sentir muchas cosas o a tener sentimientos muy fuertes, pero también que hay sentimientos pues obviamente tristes o de decepción, de cosas que nos llegan a pasar en la vida y que hay que superarlas, que no todo se acaba y que este libro sobre todo habla de la amistad. Entonces creo yo que es uno de los, pues sí, de los libros que me encontraron en algún momento y que me volvieron pues a regresar a la lectura, ¿no? O sea, ya estaba yo y bueno, este libro nos habla sobre todo de la amistad y creo que es como que lo que yo quiero rescatar del libro, que al final pues estar con amigos o tener personas cercanas a ti te reconforta, ¿no? Y este es el libro que me volvió a como reencontrar con la lectura porque yo ya estaba dejándolo mucho de lado, entonces cuando vi la adaptación y me decidí en regresar a la lectura, pues fue cuando empecé a leer un poco más todavía y pues ya, entonces este es mi libro salvaje. El libro que me encontró a mí es La casa en el mar más azul. Este libro es como muy fantasioso. Trata de un señor que se encarga como de cerrar los albergues y las casas hogar. Entonces llega a un lugar donde están pues muchos, sí, como niños que son hijos como de seres mágicos y cosas así. Y se replantea mucho su deber, porque él es muy cuadrado, ¿no? Inclusive hasta dicen que es el mejor porque él deja de lado los sentimientos para poder como pues ser muy objetivo, pero al llegar ahí se replantea en realidad qué es lo que quiere. Este libro llegó a mí de una forma bien chistosa porque cuando yo inicié mi práctica docente, inicié en un telebachillerato donde la que era responsable pues tenía una forma muy grosera de atender la vida. No. Vicky, ¿por qué? No, a ella la conozco después. Yo no. Muy grosera como de atender la vida. Y Juan, me estás distrayendo. No es cierto, yo ni Ya. trabajaba en ese telebachillerato. No. ¿Quién sabe? Ya, Juan. Y yo, Entonces, tenía una forma como muy grosera de ver la vida, ya como muy cuadrada. Y justamente en esas vacaciones es que una amiga me regala este libro. Así como que, ay, te lo regalo, como muy... Ya, pues lo encontré por ahí, te lo regalé. Lo leí y hubo una frase que me marcó mucho. Hay un niño que es el anticristo, es el hijo de Lucifer. Y están pues pensando qué van a hacer con él, porque pues es el anticristo, ¿no? La antítesis de todo lo bueno. Y de pronto el protagonista le dice, es solo un niño, no puedes juzgarlo por lo que puede o no llegar a ser. Entonces eso me hizo replantearme el cómo tratábamos a los adolescentes nosotros, ¿no? De que los encasillábamos desde el principio en, pues su familia es así, él es así. Él pues parece esto, entonces por ende es esto. Entonces eso me hizo mucho replantearme el cómo llevar a cabo mi práctica docente, y por coincidencias del destino terminan esas vacaciones y a mí me ascienden a responsable en otro telebachillerato donde ahora sí conocí a Adriana. Y de ahí me replanteé mucho yo no voy a ser tan cuadrado como se diría. Entonces yo llegué ahí a decir, bueno, ¿y por qué? A cuestionar muchas cosas, y eso me ayudó mucho, ¿no? Este libro, que es de TJ Klune, me ayudó como a replantearme mucho mi labor, ¿vale? Bueno, a mí el libro que me encontró en la secundaria, y es el de Bajo la rueda de Hermann Hesse. Normalmente la maestra nos dejaba leer un libro cada bimestre, y este libro la maestra me lo recomendó porque decía que yo era muy arrogante y que quería que leyera una perspectiva de un niño que era muy arrogante. Entonces, pues lo leí y no resultó que yo era arrogante, sino la maestra tenía una perspectiva diferente. Entonces, fue un libro que me marcó porque después seguí leyendo libros de Hermann Hesse, como el de Demian o como el del Lobo Estepario, y que son parte de mi colección personal y que me han marcado de por vida. Y pues lo tengo
La versión que yo compré en la secundaria aún lo tengo y es uno de los libros que más he cuidado en toda mi vida. Vamos a pasar a la siguiente sección. En esta sección vamos a hablar de cómo hay libros que nos encuentran, también hay libros que, pues, aunque no nos encontraron, no lograron hacer conexión con nosotros y por más que tratamos no los hemos terminado. Entonces yo voy a empezar iniciando el mío, del mismo autor del libro anterior, de TJ Klune. Me recomendaban una saga de unos libros que son como más fantasiosos, homoeróticos, que se llaman La canción del lobo. Es una saga, este es el primero, es como una onda Crepúsculo, pero todos los personajes son homosexuales. Pues leí el primero y pues no me atrapó. Y dije, bueno, pero como ya había comprado los 3 libros de la trilogía, pues dije, voy a leer el segundo. Leí el segundo, y que se llama La canción del cuervo, y de plano sí dije, no, como que esto está muy raro, no me estaba gustando, que lejos de que fuera fantasioso, o sea, se enfocaba mucho en las relaciones sexuales muy explícitas, ni siquiera eróticas, y ya después de eso ahí. Entonces termino el segundo y empiezo a leer el tercero, que se llama La canción del corazón, y me quedé como a la mitad y lo he intentado empezar a leer como unas 6 veces y me quedo a menos de la mitad, no paso. Y lo curioso de esto es que mi hermana me regaló el 4.º libro, porque después de estos, como fueron un bestseller, sacaron un 4.º libro que se llama La canción de dos hermanos. Y pues ni siquiera quiero intentar leerlo porque son 2 personajes que son 2 lobos, que son hermanos y que tienen relaciones sexuales. Entonces fue cuando me lo regaló, dije, ok, llegó el momento en el que dije, aquí se ven bien bonitos, no los voy a leer más. Bueno, el libro que yo no he podido terminar de leer, o más bien ni siquiera he podido terminar un capítulo, es el libro El principio del placer de José Emilio Pacheco. A este libro lo encontré en preparatoria cuando una de mis mejores amigas lo estaba leyendo, terminó de leerlo y me lo prestó y me lo quedé porque nunca lo empecé a leer. Después de eso la vi tiempo después, se lo regresé y encontré en la biblioteca de Adri ese mismo libro y dije, ese es el que me regaló Adri, el que me prestó porque me lo mandó pero después en PDF. Para el Kindle. Entonces me dijo, te lo voy a regalar para que lo leas, que no sé qué. Entonces me lo regaló y lo tengo también en el Kindle. No lo he leído. Después lo encontré en la biblioteca personal de Adri. Intenté leerlo y vi que Adri lo había empezado. No sé si lo haya terminado porque veo que tiene en medio el libro pues como un separador. Yo dije, bueno, voy a ponerme la meta de llegar ahí a tal tiempo, pero nunca lo he logrado y lo tengo ahí, pero no sé qué pasa, que lo empiezo y aparte es de los libros que comienzas, como que vas a buen ritmo y lo dejas y luego lo vuelves a leer y no te acuerdas que eso lo leíste ya. O sea, simplemente como les pasaba, ¿no? En el libro salvaje, como que cambiaba, o sea, yo ni siquiera me acordaba que así empezaba el libro. El libro que... Yo tengo muchos libros en esa categoría, pero el más reciente es de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. El año pasado tenía muchos libros pendientes y los coloqué e incluso no sé si los llegaron a ver, les puse un post-it del mes, o sea, les puse enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Este era de enero de 2024 y sí lo empecé. Pero no sé qué tiene que no me deja avanzar. La idea es un libro sobre duelo. Rosa Montero pierde a su esposo, pero se encuentra también en ese tiempo con cartas de Marie Curie cuando se murió Pierre. Y entonces ella escribe el libro en función de esto, o sea, te recupera un poco, es como un ensayo literario, porque recupera así las cartas de Marie Curie, pero ella mete ficción, ¿no? Entonces es así como como un ensayo literario lo veo. Pero no puedo, o sea, hay algo que me detiene, a lo mejor no es mi momento, mi espacio, pero me frustró mucho y terminó enero y dije, qué bueno, ya voy a leer el de febrero y lo dejé a un lado, ¿no? Y no lo he vuelto a retomar, pero es un libro cortito, o sea, si lo compras, es un libro muy chiquitito, pero no sé por qué no he podido terminar de leerlo y yo cuando leí la sinopsis y la idea del libro se me hace muy buena y lo quiero leer según yo, pero mi subconsciente dice no, entonces ese es el libro que sigue pendiente. Bueno, el libro que no he podido leer y que tengo que leer es el libro salvaje. Sinceramente lo tengo, pero no me llamó la atención. O sea, lo ojeé, no me gustó.
o sea, no me llamó la atención, pero creo que debo darle una oportunidad, sobre todo porque pues al final es este espacio para compartir y sobre todo alimentarnos. Entonces he escuchado los comentarios de mis amigos y pues sí, necesito leerlo este mes. Bueno, mi pendiente literario, o uno de ellos, es La historia interminable de Michael Ende. La verdad no sé por qué ha sido difícil leer este libro. A mí me gusta mucho cómo escribe este autor. El primer libro que me compraron mis papás fue El Poncho de los Deseos de Michael Ende, y después leí también Momo, y después de muchos años mi Javito, mi esposo, me regaló La historia interminable y pues me dio mucha ilusión porque pues al saber que era de Michael Ende pensé que iba a ser un libro para mí, que me iba a emocionar mucho, y la verdad es que al igual que Susi lo he comenzado varias veces y siento que como que no fluye la lectura, como que es muy pausada, muy lenta, termino teniendo sueño, aburriéndome un poco, lo he dejado, y con la ilusión de leerlo y de pues avanzarle, lo retomo a los 2-3 días, y al igual que Susi, así haya leído 10 páginas, me tengo que regresar a la primera porque ya no me acuerdo de qué se trataba, y cada vez es como volver a empezar. Entonces la verdad es que para mí sí ha sido una historia interminable. Espero que en otro momento pueda retomarlo y terminarlo, pero pues si no, de todas formas, muchas gracias a mi Javito por regalarme. Bien, yo leí un libro que se llama Corazón de Tinta, de Cornelia Funke. Me encantó, me fascinó, tanto que compré el segundo libro de la saga, que se llama Sangre de Tinta. Lo terminé de leer el día de mi cumpleaños. Estábamos en Ixtapan de la Sal y yo estaba desesperadísimo porque ya quería empezar a leer el tercer tomo, porque el segundo libro me dejó así súper, pues, picado, ¿no? El tercer libro de la saga se llama Muerte de Tinta. Bueno, esa es la portada del primero. Pero el tercero se llama Muerte de Tinta. No lo encontré, estaba agotada la edición en ese momento. Lo busqué usado en Marketplace, estaba en Guadalajara, no iba a ir hasta Guadalajara por un libro, entonces me entristecí. Y para atender a mi tristeza, Eli y Fabi, mi cuñada y mi esposa, lo consiguieron, no sé dónde lo compraron ni cómo lo consiguieron, pero me lo regalaron días después. Y yo estaba así con mucha expectativa, muy feliz. Leí como las primeras 50 páginas y la verdad es que no me terminó de enganchar. Entonces lo dejé por un tiempo. Y después intenté, lo mismo que nos ha pasado a todos, ¿no? Intenté retomar, ya no recordaba ni siquiera cómo terminaba el segundo. Leí el final del segundo, empecé otra vez el tercero, no me terminó tampoco de convencer, y ahí está todavía. Tengo ese pendiente, sí lo quiero leer, porque quiero darle la oportunidad a la historia, ver cómo termina. Siento que lo que no me convenció mucho es que siento que era un volver a lo mismo. Yo esperaba algo diferente y es como que otra vez lo mismo, pero lo voy a terminar algún día, promesa. Yo tengo una duda de ahí, Javiercito. Tú que eres un lector tan ávido, tan responsable en todo lo que tú lees, ¿tienes más libros aparte que no hayas nunca, así algún otro libro que no hayas terminado de leer? La madre de Máximo Gorki, fue el primer libro que renuncié a él. Yo tenía como Adri esta sensación de que bueno, ya lo empezaste, ahora lo terminas. Y aunque no me gustara o aunque nada más, sentía yo que tenía esa necesidad de pasar mis ojos por las letras, ¿no? Hasta que llegué a La madre de Máximo Gorki y dije, es algo que no entiendo, tengo que investigar mucho, me está costando mucho trabajo. Lo veía yo y ya en lugar de disfrutarlo, como que decía, no, bye. Y renuncié a él, fue el primer libro que renuncié a él. Y le agradezco mucho ese libro porque me dio ese aprendizaje y esa sensación de decir, puedo abandonar un libro, o sea, tengo ese derecho, ¿no?, de abandonar el libro. Y a partir de ahí, pues, ha habido otros que igual digo, no, pues no es para mí, o tal vez no es mi momento. Y yo creo que es algo que todos deberíamos de experimentar y hacer, porque si no te llena, pues para qué va a ser algo a la fuerza. Para mí el libro que no me atrapó, o que yo considero como el del libro salvaje, que sería como un libro pirata que como que nada más te roba tiempo o espacio, no sé, como que no es para ti, es el de Armada, de Ernest Cline. Este libro es como... El autor me gustó mucho porque es el del Ready Player One. Ese libro me encanta, el de Ready Player One.
Pero este libro que sacó en segundo fue su segundo libro después de ese y como que como que quiso repetir el éxito del primero, pero ya no le salió igual. Entonces lo empecé a leer, nunca me volví a intentar. De hecho aquí yo lo leí aquí en el celular. Tengo aquí mi colección y me quedé aquí en una de estas páginas y desde hace como 10 años está en esa página y no le he avanzado. De hecho ahí sigue. Digo, no lo quiero borrar porque sé que en algún momento a lo mejor y me da por leerlo, a lo mejor. Pero pues ya salió la segunda parte de Ready Player One, el libro también, y tampoco me gustó. Yo siento que más bien ya fue el autor que ya no logró lo que nos logró convencer en el primero, que fue un libro muy diferente, muy chido, y en estos como que lo intentó repetir y no le salió, definitivamente. Ese es mi libro pirata, mi libro que no me engancho. Aleatoria, vamos a tomar uno de los lápices que simulan ser los cronopios. No trajimos alimentos por el espacio en el que estamos, sin embargo pusimos etiquetas. Si le sale corazoncito es un cronopio dulce y si le sale circulito es salado. Entonces dependiendo de cada uno es lo que vamos a mencionar de acuerdo a libros. Por ejemplo, dulce sería un libro que te hace ilusión y salado sería uno que te trae un buen recuerdo. ¿Ok? Corazoncito. Algo que te haga ilusión. O sea, que me haga ilusión de futuro, leer a futuro un libro que me haga... Bueno, vamos a tomar todos y regresamos a ver cuál nos hace. Ay, me tocó un corazón. Es que yo aquí apunté los míos. Círculo es salado, que es algo que te trae, un libro que te trae un buen recuerdo, y corazoncito es dulce, que algo que te haga ilusión leer. Piensen. Quiere decir que es un libro que me haga ilusión leer en el futuro. Y yo tengo El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un ensayo literario sobre la historia de los libros, el recuento desde la biblioteca de Alejandría, cómo se transformaron los papiros en libro hasta la casi actualidad. Salado, que es un libro que me haya traído buenos recuerdos y bueno, son muchos, pero ahorita tengo dos para compartirles. Uno es el de Travesuritis Aguda, de Rafael Barajas el Fisgón, que es un libro para niños y que me ha traído pues muchas alegrías y a mis alumnitos con los que lo he compartido y leído también, porque es un libro pues muy divertido y aparte hasta cierto punto conforme vas avanzando es predecible, entonces ellos pues van aprendiendo de la historia y es como una ilusión y pues es muy divertido ir avanzando y leyendo todas las travesuras que suceden a lo largo de la historia. Y bueno, otro que me gusta mucho y que me trae buenos recuerdos también es el libro de Diablo Guardián, que me recuerda a pues la época en la que Javi y yo éramos novios, compartíamos mucho tiempo, también ahora, pero bueno, en ese tiempo como novios, y pues esa parte del conocernos y de que él me sugirió, me recomendó ese libro y que además es una historia muy padre, también pues es un cronopio saludo para mí. Diablo Guardián de Javier Velasco, se las recomiendo. Dulce. Entonces les voy a mostrar lo que me ilusiona leer porque me lo acaban de regalar. Este libro que se llama 13 latas de atún de Amandititita, que son cuentos de amor, ¿no? Se supone. Digo que no hay cuentos de amor ni son cuentos. Sí, la cantante, la hija de, ¿cómo se llama? Rodrigo, ¿no? Que se murió en el terremoto del 85, ¿no? Entonces, ella escribe cuentos. Y pues me hace mucha ilusión leerlos y ella dice que no son cuentos de amor ni hay finales felices, entonces pues vamos a ver qué tal. Y otro par de libros que son Todo y Nada de Jane Teller, que pues sus títulos suenan antagónicos, ¿no? Entonces que pues también me hace ilusión ver qué tal, si cumplen mis expectativas, ya luego les cuento. Un cronopio salado que habla de los recuerdos. Hice una lista un poco grande, pero puse aquí como los más importantes. Puse Pedro Páramo, Natacha, Harry Potter y Sherlock. Todos en su momento fueron importantes para mí, pero quiero mencionar, como hacer mención a dos,
Natasha es un cuento, bueno, es un libro para niños, es de Luis Pesetti y lo conocimos hace un tiempo, fui con Adri a conocerlo y nos firmó unos libros. Me recuerda mucho como a... Sí, cuando éramos niños, que todo nos gustaba, que todo nos parecía curioso. Incluso el personaje inventa palabras, entonces son palabras que a veces hasta se nos complica a veces mencionarlas a nosotros, pero bueno, haciendo referencia a que los niños, a pesar de que yo no tengo hijos o no soy muy afín a los niños, pues tienen esa creatividad y pues esa mente tan despierta, tan bonita, ¿no? Tan pura. Y me gusta mucho regresar a él muchas veces cuando lo necesito. Y otro sería Sherlock, todas las aventuras de Sherlock. Yo soy fan, me encanta, lo amo. Y pues siempre quise como que tener una personalidad muy parecida a él. No lo he logrado, no soy como él, pero simplemente me llama mucho la atención esos libros de misterio. Creo que también por eso como que ese tipo de lectura es la que me atrapa. Entonces también Sherlock pues es de mis libros favoritos, es de mis libros a los que puedo regresar y sentirme segura cuando algo no está funcionando. Y ya. A mí también me tocó un corazoncito. Y yo también tengo un anhelo de leer un libro. El mismo libro que Adri. ¿Por qué? Yo cuando regalo un libro, me gusta leer el mismo libro que a la persona que se lo regalo. Normalmente yo no pienso mucho en lo que voy a regalar. Solamente dejo que los libros me descubran. Y así se los regalo a la persona. Y lo leo yo. Y ya después pues hago comentarios, ¿no? Entonces, el año pasado a Adri le regalé un libro. Y fue un libro que me costó mucho leer porque estaba muy, muy intenso. Yo creo que yo estaba en un mal momento para leerlo. Se llamaba No sé cómo decir dónde me duele y pues fue complicado. Y luego le regalé a Susi en su cumpleaños otro libro y ese tampoco lo he leído, entonces ya son dos. Ese, y ahora quiero leer este junto con Adri para después poder comentar qué es nuestra opinión, ¿vale? Ya. Un circulito que es un cronotipo, Cronopio. un cronopio salado. A mí me gusta lo salado, entonces a mí me gusta. De hecho, yo soy mucho de leer cosas del pasado. Me cuesta trabajo leer libros nuevos. He leído muchas veces libros como Harry Potter y así, Sherlock Holmes. Me gusta mucho leer cosas que ya conozco, entonces soy muy necio en ese aspecto. Pero si hay un libro que pueda leer y leer y leer y no parar de leer, y creo que lo vamos a leer el siguiente mes, es Pedro Páramo. Y también el de su libro Carnal, que es el de el Llano en Llamas. Me falta leer el del Gallo de Oro, pero lo estoy guardando para antes de morirme. Todavía falta. Entonces, creo que ese es mi libro que me puede causar mucha alegría volver a leer. Vamos a presentar qué libros seríamos dentro de la biblioteca del tío Tito o qué libro nos gustaría hacer, qué características tuviéramos y dónde nos encontrarían o si nos gustaría que nos encontraran. Fantasioso, yo creo que me gustaría experimentar ser un libro pirata porque lo ven como el antagonista, ¿no? Como el malo, pero yo siento que es un libro que se está nutriendo de las experiencias e historias de otros libros que les está robando, sí, pero pues él está aprendiendo y conociendo. Y pues muchas veces es más divertido ser el antagonista. Si yo fuera un libro en la biblioteca de Tito, sería un libro muy liso de pastas negras, como de unas 100 páginas más o menos, pero tendría la orillita de las hojas doradas, específicamente doradas. La letra sería mediana y no tendría capítulos, sería así, vámonos, a lo que va. Y estaría en la sección de libros negros, definitivamente. Y si yo pudiera estar dentro de la biblioteca, creo que, pues no sería un libro pirata, pero sí sería de esos libros que alejaría de mí a los que tienen texturas feas. Yo querría estar con los libros que están cuidaditos, que casi nadie toca, que casi nadie lee y que están con pastas muy cuidaditas, que no están rayados como los de Javi, que están así, que no se tocan, que casi no se leen. Sería ese tipo de libro. Estuviera en esa biblioteca tan hermosa, grande y laberintosa. Con cucarachas. ¿Con cucarachas? No, ya no tiene cucarachas, ya las extirparon, ya las exterminaron, no extirparon porque como es como un vivo, así la extirpan. Ajá.
Yo sería un libro muy accesible. O sea, yo creo que sería un libro que que todos puedan leer fácil. A mí me gustaría hacer un libro que cualquier persona pueda llegar y leerme, pero que tenga un mensaje muy profundo. Que eso sí, o sea, sí, que todos me puedan tener acceso a mí, me puedan tocar y siempre me le aparecería a todos, pero con un mensaje muy profundo, que solo algunos podrían entender. Eso es así, o sea, es diferente. Y que no cambie lo esencial cuando me lean, así no como los libros del El río en forma de corazón, no. El mío no va a cambiar, así, se queda como está. Ajá, se queda estable. Todos tienen que leer eso mismo, pero solo algunos pueden entender lo más profundo de ese libro. Y sobre la apariencia física, no, la verdad es que hasta que Susi lo mencionó ahorita, vino a mi mente que yo no pensé en eso, porque, o sea, yo creo que en esa apariencia es así que solo que se vea que digas, quiero leerlo, así sería. Sería un libro infantil, un libro ilustrado a color con páginas gruesas, de un aproximado de unas 150 páginas, muy ligero, que fuera pues muy llamativo y muy fácil de leer, muy amistoso para la lectura para todos. Y bueno, si estuviera en la biblioteca del tío Tito, me escondería. También sería un libro escurridizo. Me escondería hasta encontrar a alguien que me cayera bien y pues en cuanto lo viera buscaría la oportunidad para aparecerme en sus piernas después de una siestecita o súper a la mano para que esa persona especial también me encontrara. Esto sería un book journal o un libro donde pues la gente escribe los libros que ha leído y por fuera sería gordito porque tendría muchos libros, pasta dura obviamente, empastado en cuero, y sí, básicamente cualquier libro nuevo que entrara a la biblioteca yo lo registraría, a ver de qué tratas, ¿no? ¿Cómo es tu portada? Y así como que ideas generales para ayudar a las personas a que los encuentren más fácilmente. Un libro en la biblioteca sería un libro para colorear. No solo por los tatuajes, no, yo creo que todo lo que simboliza un libro para colorear, o sea que son libros muy nobles, muy accesibles, que al final del día no hay persona que no se sienta cómoda ni encuentre paz en un libro de colorear. Entonces a mí me gustaría hacer eso, ¿no? Biblioteca del tío Tito. Entonces sería como tranquilo de leer, como muy relax, muy de así corto, con frases divertidas, frases eróticas. Bueno, no tanto, porque no soy muy así, pero sí sería de esos divertidos que me gustaría que la gente dijera, ¿qué onda con este libro, güey? No manches, está bien raro, pero a ver, síguele leyendo a ver qué pasa al final, ¿no? Y sería de los que están por ahí que pues no se ven, o sea, están ahí, pero pasas y no lo ves. Entonces llega algún güey que no tiene nada que hacer y dice, a ver, esta chingada, ¿de qué es? Vamos a leerlo. Ese sería yo. Y bueno, ya vamos a terminar porque pues ya nos alargamos un poquito. Vamos a decir ya por último cuál es nuestra frase favorita del libro, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la cumpleañera, obviamente, Adriana González. Creo que hay muchas frases muy bonitas en este libro, pero hay una con la que me gustaría a mí cerrar mis participaciones hoy, que dice, un libro es como un estanque, muestra una historia en la superficie y otra en la profundidad. Del libro salvaje es, nada tiene tanto carácter como un libro. Una biblioteca es un almario, una colección de almas, porque creo que es cierto, cada libro tiene, como Adri lo había mencionado ya, una personalidad, un alma y algo que también puede compartir con nosotros y que nosotros podemos también establecer un diálogo con ese libro. El libro salvaje es, hay dos formas en que un libro llegue a ti, la normal y la secreta. La normal es que lo compres, te lo presten o te lo regalen. La secreta es mucho más importante. En este caso, el libro es el que escoge a su lector. Ahorita, y es porque me recuerda como a mi niñez, a ese momento bonito y dulce que es el inicio de vacaciones. Dice, el mejor momento de la vida era el primer día de vacaciones. El sol entraba de otro modo al cuarto.
un sol animoso, color miel, que calentaba las cortinas y hacía saber que venían 2 meses sin escuela. Era genial eso. Las historias no se terminan, solo cambian de lector, porque siento que toda relación en la vida es así, no termina, solo cambia de con quién la estás viviendo. Permíteme, voy a decir 2, y una que ya voy a usar en mi lenguaje es me duele una idea, porque sí es cierto, o sea, a veces dices, oh Dios mío, me duele esa idea. Y la número 2 es cada libro tiene su espíritu, ese espíritu busca a su lector favorito, ideal, absoluto. Y quería ya cerrar, pero recordé que hay que hacer comentarios acerca del vino. Yo la verdad es que esto sabe a tepache, amigos. Está muy bonito y todo, pero no quiero ir todavía al Mictlán porque sabe a tepache. Ni sabía de la existencia de un vino naranja. Ya me lo acabé, ya no lo puedo mostrar, pero sí se ve muy naranja, ¿no? O sea, su color se me hizo muy, muy, muy bonito y me gustó mucho el sabor. Sí es algo seco, pero muy fresco. Yo lo sentí muy, muy fresco, aunque sí está seco, pero pues deja unas notas muy dulces en la boca, como muy agradables. A mí me gustó mucho. De entrada interesante por la idea, me gusta también que sea mexicano y que seamos también, pues, que tengamos esta cultura ahora de experimentar con otras cosas. Y dentro del sabor, el aroma y las notas, pienso que es un vino excelente para la sobremesa justamente, para... no lo siento tan fuerte como para combinarlo con algo pesado, así como la lasaña o algo así. Me gustó como para después de comer, porque es muy fresco, tiene aromas muy cítricos, y nada más. Esta octava sesión, agradecemos a todos por habernos acompañado hasta aquí y terminamos con esta frase que escribí y ChatGPT me ayudó a mejorarla y dice que esta lectura nos recuerde que los libros también nos buscan y que en cada página salvaje podemos encontrarnos a nosotros mismos. Adiós. Gracias por habernos acompañado en esta octava sesión de nuestro club de lectura. Los invito a que sigan viendo nuestro canal, se suscriban y le den like a nuestros videos para que tengamos un poquito más de vistas. Gracias y los esperamos en la siguiente sesión. Bye bye.